Que Dios es amor. Si Dios vive en ti, entonces tú tienes que ser que es capaz de vencer al mundo, porque el amor de Dios, que necesita este mundo lleno de maldad, ese amor transforma, quebranta, rompe, ¿no? Nos hace libres. Ese amor de Dios. Entonces, cuando nos podemos analizar un poquito, que se amara a vuestros enemigos, cuando Dios nos dice, Jesús nos dice, ¿no? Él nos está diciendo, ¿no? Que Dios nos está dando ese poder, ese amor que es poder de Dios, que es capaz de amar a los enemigos. Dice el Señor que seremos capaces de pasar por alto las ofensas que nos hagan. Alguna vez pasó Saúl dio un ejemplo. Dijo, ¿qué pasaría si tú a un muerto le tuerces un dedo? Está muerto. No reacciona. No está muerto. Así tenemos que morir a nosotros. Para pasar por alto todas las ofensas. Y creo que todos hemos visto que a veces sin motivo muchas personas hablan mal de nosotros. ¿O no? ¿Lo han visto? ¿Lo han vivido? Bueno, pues es que como tenemos el amor de Cristo nosotros, lo vamos a pasar. Pero dice el Señor que amemos a nuestros enemigos. No, yo no los considero mis enemigos, yo los considero. Ustedes también seguramente, ¿no? Luego dice, bendecid a los que os ultrajan y os maldicen. Bendecir es la palabra de decir bien, ¿no es cierto? Cuando ellos te están maldiciendo, ¿qué dice esa susodicha? No, alguna vez me lo escuché, lo que me dijeron a mí. ¿Qué dice esa susodicha? Sabe muy bien, ¿no? Y yo me sonreí, no le dije nada. Ni tampoco me causó dolor. Ya el Señor había perfeccionado su amor en mí. No me causó dolor, lo tomé como de que lo pasé por ahí. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que les bendiga. Entonces, yo pues empecé a bendecirla. La bendigo, bendigo su caminar, Señor, que lo que tú has empezado en ella lo puedas perfeccionar, ¿no? Y el Señor, Él hizo su justicia. Cuando ya vino una prueba fuerte para ella, vino y me pidió perdón. No, yo no le guardaba a mí, porque el amor de Dios está en mí. Si yo seguiría, no hubiera dejado que ese amor se perfeccione en mí, hubiera podido resistir. Dale, como lo hace el mundo, ¿no? Pero ya el amor de Dios había hecho su trabajo en mi corazón. Y como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda. De hermana la vida. No pienses, pásalo por algo. Eso es lo que Dios nos manda, que bendigamos en todo tiempo, aunque nos hagan daño, nos calumnien, nos pongan en ridículo, nos humillen y nos digan lo que sea. Nosotros tenemos que bendecir en todo tiempo. Luego dice, hacer bien a los que nos aborrecen. Esta es una parte que dice hacer. O sea, tú no vas a escuchar el versículo que dice hacer bien allá. No, hacer, dice actúa, haz algo. ¿Qué vas a hacer? Vas a estar pendiente de lo que ella necesita. Y cuando ella lo necesite, tú vas a ser la primera en darle. Sea lo que sea. No lo pienses dos veces. Actúa nada más. Dice el Señor que nosotros les bendigamos. Y más si tú sabes, por ahí te lo han dicho, esta personita habla mal de ti. Solo hazle el bien. Acércate, salúdale, porque seguramente ella no se va a acercar. Salúdale, que Dios te bendiga, hermanita. No tampoco hipócritamente, sabes que tu amor, el amor de Dios, está obrando, ¿no? Luego dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta es la parte más bonita. ¿No? A veces oramos, ay Señor, Padre mío, esta persona ha hablado mal de mí.
págale conforme a sus obras. ¿Esa oración será la que Dios quiere que hagamos? De ninguna manera. Dice que debemos orar perseverantemente, diligentemente, por ella, bendiciendo, ¿no? Orando para que Dios abra su entendimiento y pueda volver a los caminos. Porque ha querido Jesús a salvar el mundo. Y si Jesús es de nosotros, tenemos que ser sus ayudantes. Y si podemos hacerlo, ¿por qué no? Tenemos que cumplir lo que Dios ha venido a hacer. Si podemos servirle de esta manera, ¿no? En conclusión, ¿qué dice? La conclusión dice que nosotros, que tenemos a Cristo en nosotros, ese amor se perfecciona en nosotros. Debe darse. Ese amor debemos darse a todos. Gracias. Que Dios nos bendiga. Lo único que te puedo decir es que como eres evangelista hablas. El tiempo está bien, tienes que algunas anécdotas que te has contado que son muy buenas, pero tienes que considerar el tiempo que se les ha dado a un minuto. Pero por lo demás, está muy bien. Felicidades. Ya, tú, levantaste la mano. Buenas noches, hermano. Hoy voy a hablar de Santiago, capítulo 1, versículo 22 a 25. El libro de Santiago fue escrito en Jerusalén por el hermano de Jesús. Santiago llegó a ser un buen servidor del Señor Jesucristo. Fue un pastor de la gran iglesia de Jerusalén. Trabajó por más de 30 años con el pueblo judío. Santiago escribe esta carta a los judíos que estaban dispersos por todas partes. Santiago estaba muy preocupado por ellos y los escribe que practiquen las palabras que les fue enseñado y que tengan fe que la prueba va a pasar. Como dice Santiago capítulo 1 versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. ¿Quién es un hacedor de la palabra? En Mateo capítulo 7, versículo 16, dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y vemos el fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. El que practique el amor, la paz, la paciencia. Muchas veces no somos hacedores de la palabra cuando vienen las pruebas, donde mostramos el amor. Cuando alguien nos ofende, ¿verdad? Cuando alguien nos trata mal, cuando alguien nos amenaza falso, ahí mostramos el amor y nos ven como hacedores de la palabra. Y a eso es lo que se refiere Santiago, ¿no? Cuando el pueblo estaba pasando por momentos muy difíciles. Y él les decía en su casa que es típico, que practiquemos. Y en un hacedor de la palabra se nota aquel que lo practica y lo vive, lo hace realidad en su vida. No solamente es oidor, como dice Santiago, ¿no? Hay una diferencia entre un oidor y un estudiante, ¿no? Muchos vienen acá solamente son oidores. En cambio, el estudiante se preocupa, porque sabe que tiene que dar un examen, tiene que entregar tarea y al final va a tener su diploma. El oidor no. El oidor no viene, se sienta y si quiere lo pone en práctica y todo se da. Pero el estudiante no tiene que esforzarse, ¿no? Para que se acuerde en el momento del examen. Lo mismo pasa en nosotros, ¿no? Domingo a domingo venimos a la iglesia, escuchamos el culto, el pastor nos dice, oímos y se nos pasa. No lo llevamos a la práctica, no somos hacedores de su palabra. Y nos olvidamos, en casa somos solos.
Pero sin embargo, en la banca estamos allí atentos oyendo. Por eso dice que nos engañamos a nosotros mismos, dice Sancho. Nos engañamos a nosotros mismos y nos olvidamos cuando salimos. ¿Por qué nos olvidamos, hermanos? Porque no hacemos realidad en nuestras vidas. No lo practicamos, dice lo que dice Dios, ser hacedores de la verdad. En el momento de la prueba, cuando vienen momentos difíciles, ahí nos vamos a ver. Por eso Santiago les preparó al pueblo judío. Si no, ¿cómo pasamos esa prueba? Cuando solamente somos oidores, estamos ahí, llamando al hermano, porque nos olvidamos la palabra. No lo somos hacedores, no lo hacemos nuestra. Y buscamos y decimos, ¿qué pasa? Entonces somos iguales a de todo el mundo. No hay diferencia, no se nota en nosotros que somos diferentes. Estamos ahí quejándonos en lo rico, llorando. No hablamos mal de la gente como todo el mundo. Alguien se equivoca y mismo estamos diciendo, pero se equivocó, ¿no? ¿Lo viste? Yo he escuchado mucho. Para mi corta edad que tengo en la iglesia y también muy joven, he escuchado mucho. Yo decía, Señor, ¿qué pasa? Me ha tocado muchas veces hablarles con amor y decir, hermano, usted no está practicando. Usted tiene muchos años en la fe. Está haciendo de mal ejemplo para muchos jovencitos. Por eso es que no cambia, porque no lo vive. Por eso no hay cambios en su familia. No hay cambios en la sociedad mal. Y sus hijos crecen así. Porque no ven que ellos son hacedores de la verdad. Porque no lo dejan. Y Santiago preparó al pueblo. Al pueblo judío lo preparó y les escribe. Hermanos, nosotros tenemos que ser personas que nos sigan y que digan, yo quiero ser como ese hermano. ¿Cómo pasó esa prueba esa hermana? Porque lo vivió la palabra. Dije, y nosotros vemos en los apóstoles que ellos lo vivieron, pasaron persecución y confiaron en Cristo. Ellos pasaron esas pruebas tan difíciles que ellos sabían, dentro de ellos lo vivieron. Decían, yo estaré arriba en el cielo. ¿Y qué dejaron? No dejaron a otros, ¿no? Que siguieran. Ellos dijeron, sigan, perseveren en la fe. Y eso es lo que nos habla la palabra. Pero muchas veces, cuando no lo vivimos, no obedecemos la ley de Dios. Y eso vemos en Santiago 1:25 que nos habla, ¿no? Que debemos obedecer la ley de Dios. Que debemos movernos en amor. Que la palabra esté activa en nuestras vidas. Cuando la palabra está activa en nuestra vida, hermano, vamos a ser personas diferentes. Porque lo vamos a tener activo en nosotros. Es lo que nos va a estar activos, puestos. No solamente estar sentados. Hermanos, debemos ser personas que en verdad dejemos a otros que nos miren. Yo me sorprendo mucho. Yo a mis hermanas ese cambio. Un día yo digo, el día que yo entregué mi vida a Cristo, mi padre siempre decía, tú te vas a quedar. Porque yo me costaba arrepentirme, no me gustaba. Pero el día que Dios tocó en mi vida, yo dije, Señor, yo seré así para Dios. Yo tengo que ser de bendición. Estoy acá sola en Lima, no vivo con mis padres desde los 14 años, me independicé sola. Y doy gracias a Dios que desde ese entonces en mí. Y el día que yo recibí, dije, yo voy a ser Dios para aquellos que me conocen. Yo siempre fui muy loca en la palabra, decía que yo conocía. Y ahí dije a Dios, yo seré una sola. Con mis hermanas, todas. Tendrán fracasos, pero ellos verán. Ah, no, si mi hermana de rodillas está buscando de Dios. Y tú lo muestras con el ejemplo. No cambia con lo que tú lo digas. No cambia con lo que tú sepas. Que la Biblia dice, no. Las personas cambian con tu testimonio. No fue Jesús testimonio vivo para nosotros. Él lo dejó en la Biblia. Entonces debemos tener la palabra activa. Con esto voy terminando y les digo que debemos ser personas aseguradas de la palabra. Que cuando salgamos hacia afuera nos vean, nos miren y digan, wow, en ti vean a Cristo. En ti vean a Cristo. ¿Cómo es feliz? A mí me preguntaba una chica y me dice, ¿cómo eres feliz a pesar de todo? Tus papás están lejos, siempre te veo sola. Yo le digo, yo soy feliz. Hace mucho soy feliz. Así la verdad, yo seré feliz porque Cristo es feliz. Y esos hermanos que debemos ser
les invoco que estén activos en la palabra, que estén dispuestos a servir, dispuestos a llevar la paz, así como Santiago habló a un pueblo entero. Gracias, hermanos. Has hecho 8 minutos 20, muy bien en el tiempo. Comenzaste leyendo con los nervios que notaba. Por lo demás, lo has hecho muy bien. La voz tendría que subir un poco el volumen. Está poniendo énfasis sobre algunas ideas, pero sería bueno que la voz la levantes un poquito. ¿No? Como es asunto de editar, tampoco eso de editar también a veces es una falta de respeto para la gente, ¿no? Pero cuando estás poniendo énfasis sobre algo que estás haciendo, ahí sí hay que levantar un poquito el volumen. Por lo más, ya te lo digo, está muy bien. Felicidades. Bueno, Adán. Buenas noches, hermanos. El texto bíblico que me toca es Romanos 12:2. Como título, nuestra vida es de Dios. Todo fue creado por Dios. Nuestra vida le pertenece a Él. Y ya Jesús vino a nuestras vidas, entró a nuestro corazón y nos dispusimos a Él, recibió el Espíritu Santo para ser transformado por Él. Vamos al texto de Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Nosotros como cristianos debemos de mirar a Cristo. Sabemos que en este tiempo el mundo está saturado de mucha tecnología moderna. Aún en los cristianos todavía parece que seguimos las costumbres antes. Damos más cabida a la tecnología y no podemos poner atención en una prédica. Estamos jugando con los celulares y suelen y en realidad no respetamos a Dios. Su palabra dice que nosotros no debemos de conformarnos con este siglo, porque este siglo es de perdición. Hay mucha gente cristiana que está endeudada con la tarjeta de crédito, que hacen carrusel con el dinero de préstamo y no lo terminan de pagar. Y lo que Dios quiere es una calidad de vida excelente como el quiere. Nosotros como servidores de Dios tenemos que hacer lo más posible de dejar las tradiciones, las costumbres, el modo de vivir. Inclusive nuestra vestimenta tiene que ser decoroso, tanto como con las damas como los varones. Tenemos que agradarle a Él. Este sistema, a veces a veces somos esclavos de este sistema. El dinero es importante, pero muchas veces nos esforzamos por tener más dinero y nos despreocupamos de nuestra vida espiritual, que es lo más importante. Y siempre nuestra actitud debe ser saludable. ¿Cómo es que nosotros llegamos a los pies de Cristo? Eso siempre tenemos que tener como referencia, para no conformarnos con ellos. Ser diferente, ser nueva criatura, ser nuevos hijos, ser nuevo vecino, y a dejar de tantas cosas y seguir a Jesús. El ejemplo lo tenemos en Jesús. Si no transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, debemos de renovar, porque nosotros cuando hemos recibido a Jesús, hemos recibido del Espíritu, y el Espíritu es el que transforma nuestra mente, nuestro corazón, nuestro modo de ser,
nuestro comportamiento con los demás, nuestro lenguaje, nuestra conversación debe ser con sano, dice la palabra. Pero muchas veces son diferentes. Y hay personas que nos están escuchando. Por más que hablemos despacio, hay personas que nos escuchan. Y debemos de ser diferentes, pero transformados y renovados con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que está ahí. Que solamente quiere que nosotros no dejemos de guiar por el Espíritu de Dios. Nosotros vamos a adoptar nuevas posiciones, vamos a tener nuevas amistades, nuevas relaciones con el Señor Jesucristo. Él siempre está viendo que nosotros seamos cambiados y no de tomar esa libertad como un libertinaje. Él nos ha dado libertad guardando la unidad del Espíritu con la paz, como dice en Efesios 4:3. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, tenemos que someternos en oración, en ayuno, leer nuestra palabra, meditarla, escudriñarla, hacer nuestro devocional. Porque en este último tiempo me he dado cuenta que el devocional es conveniente, hermano. Te renueva tu corazón cada día, te hace diferente. Te da la capacidad de ministrar su palabra. Puede suceder milagro. Y sucede milagro. Porque en realidad eso es lo que quiere Dios, que nosotros dependamos del poder del Espíritu Santo. Porque sin Él no somos nada. Con Dios todo, sin Él nada. Vamos a ver esto de que cumpliendo con sus mandamientos y sus estatutos, nuestra relación con Dios va a ser diferente. Debemos ser constantes en buscarlo. Las relaciones personales deben ser cada vez con todo, principalmente con nuestros padres, con nuestros hijos, y siempre optimistas. Hay cristianos que todavía están con un rostro que no es de cristiano, que está molesto, que patean, que hacen, parece que no está el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que muchas veces se dice que hay más cristianos que cristianos. Porque no cumplen los mandamientos de Dios y no buscan el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde vamos a poder encontrar? En la oración, que es poderosa. En la oración, en el ayuno, en la dependencia de Él. Ya no somos del mundo, ahora somos de Cristo. Para ser y para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cómo? Buscándolo. Señor, ¿qué cosa quieres que haga? Muchas veces hacemos las cosas y no le pedimos permiso a Él. Lo hacemos porque yo quiero. ¿Cuál es la voluntad? Es de servirle. ¿Cuál es la voluntad? De conocerlo, de buscarlo, de estar siempre pendiente, de amar a tu hermano. Esa es la voluntad de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que seamos ejemplo en todo, ser obedientes, ser fiel, amarnos con todo nuestro corazón, pero mayormente amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos, que ellos muy pronto van a ser nuestros amigos y van a conocer a Dios. Hay muchos que necesitan la palabra del Señor, pero no estamos siendo cortés, no estamos siendo amables, aún entre nosotros mismos, no nos ayudamos. ¿Qué clase de hermanos somos? En la iglesia primitiva se ayudaba. Imagínense vivir en un barrio, yo estoy viviendo cristiano, ¿cómo se llama? Bendiciones hermano, pero vives con gente cristiana, a veces ni se saluda. ¿Por qué será? No lo sé, cada cual tiene su propia respuesta. En conclusión, esta es nuestra vida nueva. Somos sus hijos para anunciar su palabra a todo el mundo. Antes no teníamos una buena relación con Dios, pero ahora Dios es nuestra vida y somos de Él por medio de su Hijo Jesús. Dios me lo bendiga. Minutos 59. Comenzaste diciendo el texto que me tocó. Después hay un salto cuando haces tu introducción, cuando comienzas a hablar de la tecnología, moderna. Después haces un salto y dices, y
y el tema de las tarjetas de crédito que se endeudan, la idea cambia muy bruscamente. Tiene que haber cierta ilación, como ya he dicho, y otras personas usan ponen la tarjetita y otra persona, estás hablando de tecnología y después dicen, y las tarjetas de crédito que la gente se endeuda. Como que hay un salto muy brusco. El detalle es que se vea como una conversación normal y habitual, ¿no? También está muy estático, lo máximo que te movías es para el lado donde estás. Está muy pegadito al público, a la realidad. Moverte un poquito más, pero por lo demás está, ya es experto, muy bueno. Felicitaciones. Dios nos ayude, nos ampare en cada predicación, porque yo creo que siempre venimos un poco nerviosos, nos avanza la lengua, o de repente hablamos demasiado y no le damos oportunidad En Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En este pasaje que me ha tocado leer, Pedro, en su primer discurso y mensaje, en el cual hubo 3.000 convertidos, usó connotación de muchos eventos que había en esos tiempos. Porque si es bien cierto, el Espíritu Santo se había derramado y vino confusión, y vino don de lenguas y todo eso, y estaban atónitos, estaban embriagados. Y no supuestamente, sino que estaban así embriagados, y la demás concurrencia tomaban a mal esa situación en que emergían entre ellos y que veían que estaban ebrios. Y para esto, Pedro se levanta con los 11 y comienza a dar su discurso. Y dándoles a conocer que no estaban borrachos como ellos creían, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, sino que ellos estaban embriagados por el Espíritu Santo que se había sido derramado. Y sigue narrando, dando su mensaje al conocer que este Cristo que ustedes conocieron, este Cristo que hizo milagros, este Cristo que vino y Dios mostró y encarnó, este Cristo que ustedes han crucificado y han muerto. Y este Cristo que fue muerto y crucificado al tercer día, Dios lo levantó para la gloria de Dios. Comenzó a decir un montón, o quizás mucho más incidentes dentro del discurso que había, y también dio una connotación en la cual hablaba que pues David dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Y llegando y avanzando dentro del sermón, su primer sermón, los que le habían escuchado, les dijo, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Podemos ver que en esta cita bíblica hay 3 aspectos, en la cual nos habla del arrepentimiento, del perdón y del bautismo. El arrepentimiento, si saben ustedes que muchas veces como personas hacemos cosas, como lo tengo acá escrito, a veces ofendemos a Dios con nuestro proceder. A veces lo dañamos y hacemos nuestras propias
caprichos y además como queremos, como personas que somos, y a veces ponemos como pretexto la carne que es débil, ¿verdad? Siempre que ponemos eso. Y a veces, muchas veces en la persona que todavía no conoce a Cristo, es quizás salvable eso, pero aquellos que ya conocemos a Cristo, ¿qué connotación o qué hincapié podemos decir que sabiendo que todas aquellas cosas que no agradan a Dios, no estamos dentro del camino de la palabra y de la condición, como dice, como cristianos que somos? También somos influencia y ejercemos sobre otros. Ejercemos sobre otros cuando disfrazamos la verdad por mentiras, por lo que no obedecemos a hacer lo bueno y hacemos lo malo. Dice, hay de aquel que la palabra dice, hay de aquel que me conoce y retrocediera, dice la palabra de Dios. Y eso es una connotación muy, muy fuerte en medio de nosotros, porque a veces, bueno, yo en lo personal digo, Señor, tú me demandas eso y me estás dando una advertencia. Y me dicen, más vale que no me hubieras conocido, ¿no? Y ahí es donde uno se siente álgida y quebrantada y a veces no sabe qué hacer por la misma, en el entorno que nos volvemos y no podemos muchas veces sobrellevar o quizás no sabemos cómo emprender la situación en la cual nos envolvemos y no sabemos si retroceder o seguir adelante con nuestras actitudes y no llegamos a un arrepentimiento genuino, o dejar pasar la oportunidad que me da Dios al darnos la vida eterna, ¿no? Hay muchas circunstancias en medio también de nuestra vida que sabemos que Dios nos da la vida eterna y no la tomamos la suficiente importancia de ver que es algo grande y algo que trae a la generación que vamos a traer, les va a traer bendición tras bendición, y no lo tomamos en cuenta ni lo tomamos en serio. A través de la predicación nace la fe en el alma y produce un arrepentimiento. Si bien es cierto, yo en todo este tiempo, yo en la fe tengo como 30 años, yo conocí al Señor cuando tenía 14 años, yo vengo de una familia en la cual yo soy la única cristiana. Y yo fui a los pies del Señor y lo conocí al Señor, como les digo, en una escuela dominical. Y dentro de esos aparejos de mi mismo vivir, yo he tenido muchas confrontaciones y también mucha demanda por el Señor de dar la palabra, de ser testimonio, de evocarlos a través de la palabra, un arrepentimiento, una salvación, hay una vida eterna, ¿no? Y cuán difícil es dejarse llevar y dirigir por Dios. Cuando muchas veces ven que todos están contra uno y uno solo va adelante. Pero también puedo decir que debe de ser Dios, hasta aquí me ayudó y siempre ha sido mi sustentador. Y yo predicándole o haciéndole referencia a las palabras por citas bíblicas a un tío que ahorita ya está descansando y se entregó al Señor, hablándole una y otra vez, diciéndole, mira que hay un Dios que perdona, que restaura y que levanta. ¿Por qué siguen ese proceder? En su última fase de enfermedad, que tenía una diabetes muy agresiva, le amputaron primero una pierna, amputado después la otra pierna. Y sin embargo, él siempre, dentro de lo que le decía de la palabra, dentro de lo que testimoniaba que Dios hacía cosas grandes y que yo veía y que yo oraba o intercedía y el Señor se manifestaba y el Señor me decía que yo tenía que ahí estar constantemente hablándole, diciéndole y exhortándole y diciéndole, tío, por favor, arrepiéntete, el Señor está aquí y en cualquier momento va a ser su manifestación y en cualquier momento tú te vas a ir. Pero qué importa, dice, ya viví lo que tenía que vivir, la vida es una sola. Pero la oportunidad está ahí. Tanto y tanto, una vez que lo habían operado y le habían ya amputado la otra pierna, comenzó a llorar. Y me dice, tú tienes razón porque siempre he querido hacer lo que a mí me ha dado la gana y nunca he puesto a Dios en primer lugar. Pero en esta circunstancia que ahora estoy, que no sé si hoy día o mañana moriré,
yo quiero entregar mi vida a Cristo y arrepentirme de todas aquellas cosas que he hecho. Bueno, gloria a Dios, dije, ¿no? Gloria a Dios. Pero sin embargo, Dios nos habla de un arrepentimiento absoluto, un arrepentimiento 100%. Y pasaban los días, los meses, y de nuevo volvía a sus circunstancias y a sus acciones que hacía, que los motivaba, ¿no? A pesar de que ya estaba ya en una silla de ruedas, a pesar de que estaba con medicamentos, ya la insulina le ponía en el vientre y no podía, y estaba con un médico constantemente, y volvía, ¿no? Y le dijo, ¿dónde está tu arrepentimiento y dónde está tu fidelidad en Dios? ¿Dónde está? Es que tú no le sobreestimas a Dios. ¿No crees que algo grande pueda hacer en medio de tu vida? Y volvió a llorar. Y me dice, esta vez sí, perdona. No, le digo, no me tienes que pedir perdón. A quien tiene que pedir perdón es al de arriba, porque Él es el que restaura y renueva. ¿No te gustaría ver a tus hijos, a tus nietos y a tus futuras generaciones guiados por la palabra de Dios y para una salvación eterna y con una bendición eterna? Sí, me dice, sí me gustaría. Entonces, arrepiéntete. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios, pero con convicción de corazón, no con una decisión y superficialmente, sí, le pido perdón, pero mañana vuelvo a la misma edad. Pero me dice, sobrina, la carne es débil. Sí, algo muy cierto has dicho, la carne es débil. Pero si tú se sujetas bajo la dirección de Dios y te agarras de las promesas de Dios, yo creo que tú vas a salir airado y triunfante. Gracias. ¿Está rápido? Primero comenzaste con me ha tocado leer. ¿Te tocó? Y ahorita Fue muy inercia, fue muy inercia. no. Cuando esto te hizo, yo tengo el texto que me ha tocado, me ha repartido así, pero voy a compartir el texto tal, porque me ha tocado leer, me ha tocado el texto. Sí, eso lo vimos con notorio. No queda muy fino. Lo otro, la primera parte, cuando comienzas a narrar un poco toda la introducción, estaba un poquito enredada. La idea estaba bien, pero estaba un poquito. Que hay que organizarla un poquito mejor. No estaba mal, pero como que salpicaste aquí y allá. Quizá por la premura del tiempo. Y bueno, la premura del tiempo también hizo que no tocara. Sí, lo has hecho muy bien. Ok. Disculpe, gracias. La aprovecho si le deja ir haciendo. Bien calculado, pero era muy bien. Buenas noches, hermanos. Voy a compartirles Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este versículo lo he dividido en 5 frases para que hagan el tiempo. Puesto los ojos en Jesús, la primera parte. De esta frase podríamos hablar mucho, pero por la premura del tiempo vamos a resumirla. Es tan importante fijar nuestros ojos en Jesús, porque al poner nuestra mirada en Cristo, tenemos paz, seguridad y esperanza. Hay un versículo en Mateo 14, 28, 31, los que están tomando nota. No lo voy a leer el versículo, pero lo estoy mencionando. Creo que todos conocemos esta historia. Y aquí vemos un ejemplo vivo de lo que en el momento cuando Pedro
sale de la barca para ir caminando sobre las aguas hacia Jesús, él estaba poniendo la mirada en Jesús, ¿te acuerdas? Sí. Pero hubo un momento en que el viento, las olas, la tormenta, como que le causó temor al corazón de Pedro, y Pedro empezó a mirar hacia el otro lado y empezó a hundirse. Y es así como muchas veces nos pasa a nosotros como seres humanos, cuando empezamos a poner nuestra mirada en las circunstancias, en nuestros problemas, en cualquier cosa que nos distraiga de nuestra mirada en Cristo, ¿no? Y también empezamos a desesperarnos. Pero si realmente pusiéramos nuestros ojos en Jesús, Él no miente, Él nos da paz, y Él ve también nuestro corazón y ve nuestra fe. Y Él, cuando ve que no hay una pizca de duda en nuestro corazón, Él empieza a actuar. La otra frase que dice el autor y consumador de la fe. Él es el principio y el fin de nuestra fe. Es la causa, o sea, el autor, y la plenitud, el consumador de nuestra fe. Jesús dio cumplimiento con plenitud y gozo los planes de Dios. Lo llevó a su total madurez, y aun cuando quizás no le agradaba, Él sabía todo lo que le iba a venir, pero lo cumplió con obediencia, ¿no? Por eso se dice con total obediencia y con plenitud de gozo. Y nació en el corazón de Dios el hecho de venir a morir por nosotros. Y Él lo cumplió con humildad y con obediencia. Por eso se dice que es el autor y el consumador de la fe. La otra frase, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. La obra de Cristo en el mundo consistió en buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús lo sabía. Él conocía la altura, la profundidad, la longitud, la anchura y la plenitud de la compasión, del amor divino. Pero Él vino porque porque había un gozo puesto delante de Él. Porque Él ya lo veía, las almas redimidas, ¿no? Y por eso sentía gozo. Y por eso Él fue en obediencia, por ese gozo de ver a las almas redimidas. Él ya estaba viendo el futuro de nosotros, sus hijos, de lo que iba a suceder. Por el sacrificio de su gloria, su honor, sus riquezas y su propia vida. La salvación del hombre, o sea, de nosotros, era el gozo de Dios. Cuando se reúnan todos los redimidos en el reino de Dios, Él ve los resultados del trabajo de su alma, Él quedaría satisfecho. La siguiente frase, menospreciando el oprobio. Normalmente cuando alguien nos avergüenza, o nos mira feo, o nos dice algo desagradable, eso también depende de la actitud de nosotros, ¿no? Generalmente nos sentimos mal, y hay muchas personas que no aguantan, se deprimen. Pero ¿qué significa menospreciar? Es darle menos valor a algo, y oprobio significa vergüenza. Lo voy a mencionar, versículo de Mateo 21 del 15 al 17 y 21 del 23 al 27, Mateo 22 del 15 al 22 y Mateo 22 del 34 al 40. Podemos ver cómo Jesús le da poco valor a las malas intenciones de los maestros de la ley y los fariseos, porque ellos querían tenderle trampas y le criticaban, le hacían preguntas innecesarias para confundirlo y para hacerlo caer. Pero sin embargo Jesús siempre se mantuvo a la altura.
y nos da su ejemplo, ¿no? En una lectura leí que un joven le pregunta a un psicólogo, ¿cómo podemos ser heridos por otras personas? Y este psicólogo le responde, ¿sabes lo que nos hiere? El proceso mental. Eso es lo que nos causan las heridas. Entonces podemos decir que somos heridos si nosotros decidimos ser heridos. Todo depende del valor que le damos a las malas intenciones de los demás. Entonces no debemos perder tiempo pensando en esto. Como dijo la hermana, si tenemos el amor de Dios, vamos a superar todo esto, ¿no? Y las ofensas que nos regresan, no nos hieren. Y vamos a ver que estamos siendo cristianos maduros también. Entonces, tenemos que seguir ese ejemplo de Jesús, ¿no? Y eso significa menospreciando el oprobio, no darle menos valor a esto que nos trae a veces vergüenza, ¿no? Y la última frase, se sentó a la diestra del trono de Dios. Después de haber consumado nuestra redención, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del trono de Dios. En Hebreos 10:2 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué nos muestra acá? Que el Señor dice consumado es, que ya terminó su obra y está sentado a la diestra de Dios, esperando por su pueblo para estar con Él también. O sea, aquí terminó la obra en la tierra redentora de Cristo para decir consumado es, y está sentado a la diestra de Dios Padre esperando por su pueblo. No. El sacrificio de Jesús fue hecho una vez y para siempre. Y Él, al decir consumado es, pagó la pena por nuestros pecados en la cruz. No hay necesidad de un nuevo sacrificio, como dicen los católicos en la misa, ¿no? Que cada vez se sacrifica a Jesús. Y eso no es verdad. En el momento que nosotros creemos en Jesús, lo confesamos, Él se hace nuestro Salvador personal. Y desde ahí podemos nosotros decir que somos hijos de Dios y tenemos acceso al cielo y derecho a la eternidad gracias a su sacrificio en la cruz, ¿no? Y este versículo nos muestra lo profundo que es, que no podemos pasar por alto, porque Dios nos está hablando de muchas maneras en todo tiempo, sobre todo el proceso de la salvación, lo que Cristo hizo, y a lo largo de nuestra vida, de nuestra obra evangelizadora, vamos a encontrarnos con todo tipo de personas, lo que querrán escuchar, que no querrán escuchar, pero nosotros tenemos que estar fuertes y seguir adelante y no desmayar, orar por ellos y seguir predicando su palabra, porque vienen tiempos difíciles, estamos seguros a la... Gracias. Medio minuto. Todavía no te preocupes. Lo primero que se evidencia encima es el nerviosismo. Hasta el tono de voz te va tentando un poco. Pero más son cuestiones técnicas en sí. Mencionado en una lectura leí, eso es un idioma, en un artículo leí, en un libro leí, pero en una lectura leí es repetitivo, ¿no? Otro que casi al final lo menciona, como dicen los católicos, tener cuidado, si puedes evitar hablar de otra iglesia, evítalo, si no queda otra opción, porque puede que en la audiencia haya católicos y se pueden sentir ofendidos. Es cierto que hay que ser directo con la palabra,
pero lo que tú tienes que tardar es un puente para que la palabra llegue, que la palabra se meta en el corazón de la persona y que sea la palabra la que lo convence. Pero si tú vienes y tocas, sobre todo de manera general, hablan de la iglesia de ellos, probablemente con todo lo bonito que estás hablando, ellos levantan una barrera y me toca. Ya no te quiero escuchar, pues sería conveniente evitar. Si no se puede evitar porque el tema amerita mencionarlo, no queda otra de mencionarlo, pero teniendo mucho cuidado. Lo otro es un poquito de la actriz que estabas ahí escondida. Sí, estás moverte un poquito a la izquierda, a la derecha, arriba. Bueno, pero lo has hecho muy bien. Felicitaciones. Rosa, están turnando. Bueno. ¿Dónde he escuchado eso? ¿Dónde he escuchado eso? No, ahora te digo. Buenas noches con todos. Estamos terminando el año 2014. Año que se va, año que en muchas oportunidades hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas, hemos visto el amor de Dios en nuestras vidas, hemos visto cómo Dios en cada instante ha estado con cada uno de nosotros y con nuestra familia. Hemos visto cómo Dios trata nuestro carácter día a día. Hemos visto también nuestras lágrimas cuando corren, cuando hemos visto sueños no cumplidos, metas no cumplidas, metas que nos hemos trazado y no hemos cumplido. En esta noche quiero ver un lindo acerca del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Si te ha llamado a ti y a mí para estar en el reino, en sus caminos, es porque Dios tiene propósito para cada uno con nosotros. Dios está trabajando con nuestro carácter, trabajando con nuestra vida, trabajando con nuestros ímpetus personales, pero Dios quiere mucho más de cada uno de nosotros. Morir significa morir en nuestro yo. Menguar para que Cristo venga y viva cada vez en cada uno de nosotros. La iglesia ha sido rescatada de un mundo de donde antes estábamos perdidos. Pero Dios nos llamó y nos rescató porque tiene algo específico en cada uno de nosotros para poder llevar su gloria. Su gloria es eterna. Nosotros estamos siendo preparados para su gloria eterna. Porque acuérdense que nosotros vamos a adorar a Dios en todo tiempo. También hemos visto en este año que está ya por terminar, cómo Dios ha ido trabajando con nuestra vida, de nuestra familia, con la vida de tantas, nuestra vida personal, aún nuestros hermanos cristianos, gente nuestra que ha partido, y también en cada uno como nuestros servidores, cómo Dios ha ido trabajando en su ministerio, la labor que cada uno estamos empezando llevando a cabo. Dios nos invitó a ser partícipes de su reino, pero a la misma vez también Dios ha trabajado con nuestro carácter. Pero también hemos visto también cuántas veces nos hemos confrontado con nosotros mismos en cuanto a la manera de vivir, en cuanto a la manera de pensar. Nosotros ya como trabajadores en su reino también hemos podido ver que muchas veces hemos actuado por inercia o por lo que ya lo aprendido. Hemos ido caminando y hemos dejado atrás muchas veces al Señor. Cuando Dios nos habla que mayores cosas que yo he hecho ustedes harán, dice la palabra del Señor. No estamos viendo eso en nuestras vidas. No estamos viendo eso que Dios nos dijo, que mayores cosas, porque muchas veces hemos dejado a Dios atrás y nosotros hemos estado caminando en la vida cristiana así, pero a la misma vez también alejados del Señor. Ya por lo aprendido, hemos dejado atrás al Señor
Y por eso muchas veces también esta noche el Señor te dice, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Y Dios nos llama a la reflexión en el día. ¿Qué está pasando en tu vida? Que tú no le estás permitiendo a Dios que trabaje en ti, que tú no le estás permitiendo a Dios que haga su voluntad en tu vida. El Señor muchas veces ha querido trabajar con cada uno de nosotros, pero muchas veces no nos hemos dejado por nuestro afán del diario vivir, por el correr y hacer las cosas con nuestra voluntad y no bajo su voluntad. El Señor también está diciendo esta noche que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No va a ser en tus fuerzas que tú vas a hablar, no va a ser en tus fuerzas que tú vas a caminar, sino en la fuerza de Él. Con su poder, con su autoridad que tú le has dado, porque tus armas no son tus milicias, sino son poderosas en Cristo Jesús. Y Dios también te manda en esta noche a decir que deja que Él haga la obra en tu vida, de cada uno de nosotros. No. Pero tú te preguntarás, ¿cómo lo puedo hacer? Sí, Señor, estoy caminando en tu camino, tengo mi vida en un camino que estoy hacia un futuro mejor, para con mi vida en primer lugar y para los tuyos. ¿Cómo empiezo, Señor, a trabajar con todo lo bueno en Cristo que me fortalece? Cuando tú pongas en primer lugar a Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá. ¿Por qué? Porque Dios te va a añadir más. Cuando dice la palabra del Señor que todo lo puedes, es porque te está diciendo, hijo, hija, no es tus fuerzas, no es en tu poder, sino en mi poder, en mi fuerza. Yo lo quiero hacer a través de ti. Muchas veces hemos hecho las cosas a la inercia y no bajo su voluntad. Hemos hecho ya por el diario vivir y por lo aprendido en todo este caminar cristiano. ¿Cuál es el propósito para Dios para tu vida? Que haga su voluntad. El Señor nos ha llamado a ser partícipes de su reino porque quiere que mucha gente lo conozca, de toda lengua, nación, raza, que todo el mundo lo conozca. Para eso nos quiere usar a ti y a mí. No para que vivir enfrascado en una iglesia cómoda, sino salir allá, afuera, donde llamamos la palabra mundo, de donde hemos venido nosotros también. Pero Dios nos manda allá, pero para ir en sus pueblos y en su pueblo. Este 2015 que se está a puerta ayer, tú tienes que pararte firme delante del Señor y decirle, Señor, yo ya he hecho un año, he culminado un año, y ahora yo quiero caminar en tu voluntad. ¿Qué más tú estás demandando de mi vida? ¿Qué tú estás más demandando de mi ser? Entonces, preguntarte tú misma, porque cada uno hace un análisis de su vida en este año, de lo que ha ido pasando. Cada uno tiene que pararse firme y decirle, Señor, ¿qué tienes preparado para mí en este año? Dios va a usarte y va a hacer las cosas contigo cuando tú pongas en primer lugar a lo que Él está buscando. ¿Qué Él está buscando? Almas. ¿Qué está buscando? Que tú seas un instrumento de bendición para todos los demás. Para las familias que vemos que cada día se están rompiendo. Que vemos cómo el enemigo avanza mucho más que nosotros que tenemos todo el poder y toda la autoridad que Dios nos ha dado, no nos estamos ejecutando. Sabemos la palabra, pero no lo hacemos. Y nos hemos conformado en vivir una vida cristiana a medias. Entonces, Dios está demandando un reto para que el 2015 hagas su voluntad. Ten propósitos en tu vida para que puedas hacerlas al Señor. El Señor siempre vas a tú a ver el poder de Dios en tu vida mientras tú pongas a Dios en primer lugar. Cuando los sueños de Dios son
Cuando los sueños tuyos son también los sueños de Dios. Es ahí donde Dios va a poder obrar, hacer lo que contigo y conmigo, lo que Él desea es que nosotros hagamos, porque Él ya derramó en ti su poder y tus fuerzas, te dio poder, te dio los dones, te dio los talentos y sobre todo el fruto del Espíritu Santo, que no va a ser en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Ten expectativa en el 2015, qué es lo que Dios quiere para tu vida. Ten mucha expectativa, que el Señor realmente haga lo que Él tenga que hacer en cada una de nuestras vidas. Cuando partamos de esta vida, podemos dejar una generación ya establecida en la palabra de Dios. Una generación que realmente pueda ver que nosotros hemos trabajado por Él. Porque si nosotros estamos aquí, porque otra gente, otras personas obedecieron a Dios y por eso tú y yo estamos en este tiempo sentados aquí. Si el Señor, tú no tienes sabiduría, pídelas a Dios, porque Dios te dará sabiduría y abundancia, sin reproches. Entonces, tenemos que tener eso en mente y en nuestro corazón, querer hacer la voluntad de Dios a medida que nosotros obedezcamos a su palabra y hagamos lo que Él tenga que hacer en nuestras vidas. Gracias. Bueno. No necesariamente tienes que pedir perdón si es que te vuelves emotiva no es algo que se tiene que pedir perdón. O sea, que no te preocupes. Con relación a tu desenvolvimiento dentro del aspecto de milético y todo, ha estado bien, las ideas han estado ordenadas. No se aprecian muy bien los puntos del sermón. No se nota muy bien punto 1, punto 2. No es que lo tengas que mencionar, y este es el punto 1, se tiene que resaltar de alguna manera. Independientemente del mensaje que ha sido muy bueno, hablo ya de carácter técnico o milético, hay que resaltar eso un poquito. Por lo más, muy bien. Gracias. Manuel. Cuidado que bota la mano. Buenas noches, hermanos. El cristiano enfrenta cada día muchos retos, muchos problemas, situaciones difíciles. Y el Señor nos ha llamado para enfrentarlas y tener victoria en ello. Tenemos un Dios de victoria. Por consiguiente, nosotros somos hijos de victoria. Muy bien. Un ejemplo característico en cuanto a victoria, vamos a resaltar a la vida de Josué. ¿No? Josué significa libertador o salvador. Josué era un hombre que estaba al lado de Moisés siempre. Era un hombre que se sujetaba a él, aprendía de él. Dios le estaba enseñando a este hombre llamado Josué que en un futuro iba a comandar o a llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Este hombre, antes de tener un cargo grande, se sujetaba a Josué. Instaba al pueblo a ser fiel, a obedecer a la palabra de Dios, ¿no? Este hombre fue llamado a los 83 años al momento que se le dio este encargo por parte de Moisés, porque Moisés y mucha gente ya no podía entrar a la tierra prometida. Tuvo un gran privilegio este hombre porque llevaba una generación nueva. La generación antigua que murió en el desierto por 40 años que estaban caminando por su rebeldía, ya había surgido gente joven, había surgido gente nueva, gente que estaba aprendiendo la palabra. Y Dios quería que estos jóvenes también, como la primera generación de sus padres, también sepan lo que hizo Dios por ellos, ¿no? De la bendición que iban a recibir ellos a causa de la fidelidad y el amor a Jehová. Y esa era la tarea grande que tenía Josué. Josué estuvo familiarizado con los planes y métodos divinos, como también lo hizo Moisés. Josué fue quien acompañó a Moisés al monte Sinaí,
¿no? Fue uno de los espías, ¿no?, que fueron mandados para recorrer la tierra prometida, la tierra de Canaán. Fue uno de los 12 junto con Caleb, ¿no?, junto aparte, ¿no?, de los cuales escogió justamente a Josué para esta tarea. Josué no tenía la posición de Moisés. Moisés era el líder, el comandante, el legislador. Josué fue un siervo dócil a la ley divina. Su gran fe y confianza en Dios lo llevaría después a tener una gran admiración por el pueblo de Israel. Era justo, era fuerte también, era muy fuerte este hombre. Era manso. Gobernó Israel por 27 años y murió a la edad de 110 años. Sí. El Señor nos llama a tener victoria en los retos y problemas, con las situaciones difíciles. El cristiano cada día se enfrenta a problemas espirituales, de repente también físicos, pero Dios nos llamó a tener victoria sobre ellos. E inclusive, siendo la muerte también una victoria para mucha gente, porque el Señor prefiere que sea así, y no prefiere sanarlo, sino llevárselo. Esa es una victoria, pero se lo lleva a Él. ¿Amén? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Para tener un hombre como Josué, un hombre de victoria, un hombre que tiene una identidad definida, un verdadero hijo de Dios, primero el Señor pide que ese hombre sea un hombre humilde, que reconozca que Jehová es el Señor, que muera a su carne, que abra su corazón y deje que Jehová gobierne su vida. Para hacer algo grande, algo sobrenatural, Dios pide esto, que lo reconozcamos como Señor y Salvador, el Señor de nuestra vida, para realmente hacer algo más. En Éxodo 22 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Él quiere que lo tengamos siempre presente, que nunca nos olvidemos. Josué 24 dice: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Eso quiere que lo hagamos también nosotros ahora en la actualidad y nuestras generaciones que vendrán, porque vamos a utilizar nuestras vidas para eso. Segundo, Jehová te va a capacitar para la victoria, y te va a capacitar de una manera sobrenatural. Pero ¿quién es el encargado de impedir que esto pase? ¿Quién es el encargado de que nosotros estamos hundidos muchas veces siendo cristianos, hijos de Dios, hundidos en nuestros problemas, en nuestros asuntos? Va a ser Satanás, el padre de mentira, el león rugiente. Y Satanás va a hacer algo como siempre lo hizo en la historia, va a atacar nuestra identidad. Ahí donde va a confrontarnos con la identidad. No va a dejar que nosotros no nos pongamos firmes en medio del problema. Ejemplo, cuando Jesús estuvo en el desierto, Satanás vino y lo confrontó con su identidad. Y le dijo, no, varias cosas, ¿no? Convierte esta piedra en pan, de repente tírate de abajo, los ángeles vendrán y te llevarán, ¿no? Póstrate ante mí, te daré todas las naciones de esta tierra. Y Jesús, sabiendo su identidad, dijo, escrito está, porque sabía quién era Él. Cuando los hombres de Israel quisieron entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, tuvieron muchas dudas, tuvieron muchos dilemas en su pensamiento, hasta hablaron mal del Señor, ¿no? Dijeron, mejor manda a 12 personas para que vean ese lugar donde tenemos que entrar, porque tenemos que entrar. Y dudaron y no le creyeron a Dios. Y Moisés los apoyó. Y Dios, al oír estas palabras, se enfureció y dijo, ni uno entra, solamente Caleb y Josué. Satanás atacó por la identidad de estos israelitas y dudaron. Dios da oportunidades para vencer los problemas. Porque cuando ellos quisieron ir por segunda vez, le dijo, yo no voy a estar con ellos, no vayan. Dios nos habla y nos prepara, ¿no? De esa manera. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor lo declara.
Lo dijo hace tiempo, hace años atrás, 1000 años atrás, y lo dice ahora. Para llevar a cabo la difícil tarea de entrar a la tierra prometida, dijo, tendría que ser fuertes y valientes. En Romanos 8:37 dice, ante estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tendrán que luchar y vencer sus enemigos, sus tentaciones, sus fortalezas que se han levantado. Dice el Señor, confiad, yo he vencido al mundo. Dios no prometió que no sería una tarea fácil, hermano. No era fácil decirle a Josué, anda y conquista la tierra prometida. Y no era fácil porque tenía a su cargo un montón de gente, con diferentes formas de pensar, con contradicciones, con dudas. No era fácil para él. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea para mí difícil? Dios lo prometió hace 2000 años, cuando Jesús vino a rescatarnos de la muerte del pecado. Ahora es lo mismo. Y lo hizo también en ese tiempo, también cuando tuvieron este problema de entrar a la tierra prometida. Dios ya lo había dicho a través de Josué que tuvieran plena confianza, no en sí mismos, sino en Dios. Porque separados de mí nada podrás hacer, dice la palabra en Juan. Nada separado de Dios, no podemos hacer nada. Pero por eso Dios nos prepara para la batalla espiritual, porque la batalla es espiritual. Porque no tenemos lucha con sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas, ¿no? Y el Señor nos da las armas espirituales, porque dice que no andamos en carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, en el nombre de Jesús. Y el Señor dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor lo dijo hace mucho tiempo y ahora también lo dice, y su palabra es verdad. Jehová cumple sus promesas, hermano. Porque Jehová dice, porque Jehová Dios estará en donde quiera que vayas, le dijo a Josué. Y te dice a ti y a mí, estará contigo a donde quiera que vayas. Yo estoy ahí, yo estoy presente, agárrate de la promesa. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca, pero nunca, nunca pasarán, hermano. Él está presente aquí. Y aquí yo estoy con nosotros, con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Por eso el Señor te dice, mira que te mando que te esfuerces. Y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. En el nombre de Jesús, hermano. Amén. 9 minutos 53. Comenzaste con nervios y usaste muchas veces la muletilla, la tontería de no. Después ya entraste en calor. Hicimos una parte con relación a cuando Satanás, hablando de Jesús, cuando es tentado, debe decir tírate abajo, y que tírate de abajo. Que puede ser algo normal, en el momento que das, a veces puede haber soldazos en la pronunciación. Que es algo que ocurre con cierta frecuencia, ¿no? Pero hay que tener cuidado, puede pasar. Por eso siempre les he dicho, ¿no? Que en la medida posible graben sus propios mensajes y escuchen. Y se van a dar cuenta de las frasecitas. Pero está muy bien. No, ya pasó la alabanza, por eso lo que se trata. Queridos hermanos, bueno, en esta oportunidad voy a hablar acerca de ser hija de Dios y sus beneficios. Diariamente cuando me dirijo al trabajo, encuentro algunos niños en las calles y están pidiendo un pan o están pidiendo ahí una moneda. Y usualmente están como algunas y las doy, ¿no? Y el carro también, y ahí colaboramos, ¿no? O encontramos a veces algunos niños que ya necesitan una comida y también se los damos o le obligamos.
pero nosotros sentimos el amor de Dios y también sentimos la compasión por estas vidas. Pero si yo recuerdo, ¿no?, cuando era niña, realmente también nuestra economía era un poco apretada, pero si yo necesitaba, además era la ingredida de papá, y si necesitaba algo, yo veía el esfuerzo que él hacía por darlo. Y si necesitaba cuadernos, y él iba y me compraba los cuadernos que mi familia, ¿no?, se esforzaba por hacerlo. O había que algunas vestimentas, él ¿no?, complacía nuestros deseos. Y ver que de que somos hijos y que nuestros padres son los que proveen y están en la obligación de darnos abrigo, de darnos nuestras comidas y educarnos también. En la Biblia dice: más a todos los que le recibieron y a quienes creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hechos hijos de Dios. Cuando Juan está hablando a través, ¿no?, de Juan, está hablando, como Juan escribe, estaba diciendo, ¿sabes? En el principio estaba el Padre, estaba el Verbo y estaba el Espíritu Santo, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús estaba dándose él mismo aquí, y él era la vida, dice, él estaba la vida, y él habitó aquí en este mundo. Pero muchos no lo reconocieron. Mas algunos solamente vinieron y lo reconocieron a él. Y esas personas, como nosotros que lo reconocemos, dicen y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es un hijo? ¿O qué es una hija? ¿No? Algunos en el diccionario dicen es una simiente, es una semilla. El hijo es la persona que tiene una relación con su padre, con su progenitor. Ahora, podemos ver a un hijo legítimo. El hijo legítimo nace en el hogar con un matrimonio y el padre lo reconoce, pero el ilegítimo no lo reconoce. También hay otro mencionan aquí, otra definición, dice, es una criatura con conciencia propia con respecto a sus padres. Dice que conoce muy bien a su padre, este niño, ¿no? Y ahora nosotros como hijos de Dios también tenemos que reconocer a nuestro Padre. Y ya lo hemos hecho, hemos venido y hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, lo hemos reconocido como nuestro Salvador personal. Pero la Biblia dice, han recibido el Espíritu que los convierte en hijos, dice, es el Espíritu de adopción, ¿no? Este es el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción que nos permite clamar muy dentro de nosotros, Abba Padre o Papito querido, ¿no? Ya sabemos entonces que es el Espíritu Santo que cuando aceptamos a Jesús, Él viene y nos hace una transformación en nuestro ser y tenemos parte de la naturaleza de Él, y ahora nosotros, muy dentro de nosotros, empezamos a clamar Papito querido, un Padre amoroso, un Padre tierno para nosotros. Dice, y también, ahora sí, estábamos diciendo que tenemos que tener una conciencia propia con respecto a nuestros padres. Dice, y si son hijos de Dios, no por naturaleza ni los deseos humanos, ya sabemos, ¿verdad?, para que puedan concebir, ¿no?, un niño, sus deseos humanos, pero dice no, sino que han sido engendrados, dice, sino porque Dios los engendró. Qué bonito, ¿verdad?, cuando yo entendí que Dios había sido el que había venido y había puesto parte de Él en mí y tener su naturaleza, y dije, y soy amada por Él. Dije, qué gran privilegio. Hermanos, tenemos un privilegio muy hermoso de que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, ¿no? Y ha puesto algo de Él en nosotros. Y nos hace clamar, eso algo, el Espíritu Santo nos hace clamar, papá querido, ¿no? Es un Padre amoroso. Pero ¿cuáles son los beneficios de ser hechos hijos de Dios? El Padre nos ama. Y nos ama, dice, tanto como amó a Jesús. ¿Te das cuenta? Nos ama tanto como amó a su Hijo Jesús, así nos ama a nosotros. Otro beneficio es que somos herederos y coherederos. Pero tenemos una herencia espiritual y también tenemos una herencia material.
¿no? A veces decimos sí espiritualmente, voy a ir a los hospitales, milagros, señales, prodigios, pero también está en la parte material, también que somos herederos, porque Él nos dice que Él creó todo, y el todo a Él le pertenece, ¿no? En Facebook vi una fotografía donde decía, soy hija del dueño del mundo, y estaba ella casi moviéndose, ¿no? Ahí un columpio, ¿no? Un columpio. Soy la hija del dueño del mundo, ¿no? Y lo tiene todo, lo tenemos todo. Él es nuestro padre. Entonces, los hijos también tenemos los siguientes beneficios, que tenemos una relación con el Padre y tenemos derecho a ser oídos por Él y el Padre hablar con nosotros. Qué lindo, hablar con papá y Él escucharnos y respondernos a lo que queremos nosotros como hijos. Ahora también, un hijo nosotros también tenemos los beneficios de tener salud, paz, justicia, gozo, prosperidad divina, provista por medio de Jesús. Él se llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios, y tenemos derecho también a esa salud. Amén. Y también tenemos a una prosperidad también provista por Jesús. Los mendigos piden un pan, pero los hijos tienen responsabilidad que los padres les dan el pan, ¿verdad? Recuerdo que cuando mi padre perdió una maquinaria que nos iba a sustentar a la familia, él llegó muy triste a casa y solamente se sentó, ¿no? Y se puso muy triste a llorar, como diciendo qué va a hacer de mí. Entonces, me acuerdo que abrió la Biblia y encontró esa palabra donde decía de que el Señor a sus hijos los sustenta, que el Señor mira las aves del cielo, que no sientan en el cielo, ¿no? Pero Él viene y los sustenta. Sorprendentemente se enteraron que mi padre había perdido esa maquinaria y vino el dueño de ese lugar que era una ferretería y le dijo, ¿sabes qué? Toma tu maquinaria y págamela como tú puedas, ¿no? Entonces, miren, el Señor conoce las necesidades de su hijo cuando nosotros vamos y se lo confesamos a Él, y le decimos, y Él con tierno amor nos sorprende, ¿no? Y ahora pasando a un ámbito espiritual, debemos también, como hijos, debemos ser usados con el poder de Dios, ¿no? Y mi pregunta, ¿no? ¿Estás disfrutando el ser hijo de Dios y de sus beneficios? En la Biblia dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Él mostró esa gloria, Jesús mostró la gloria del Padre. Nosotros estamos mostrando esa gloria, estamos disfrutando de los beneficios de Dios, de ser hechos hijos de Dios, sabiendo que todo le pertenece a tu Padre y lo tienes todo. Lo disfrutas o te comportas como un hijo ilegítimo. ¿Recuerdan? El pródigo, el hijo mayor lo tenía todo, pero él no disfrutaba. Y su padre tuvo que decir, oye, todo es tuyo, ¿no? Todo es tuyo. Y todo lo mío es tuyo, pero tú no estás disfrutando, no estás cogiendo de lo que te pertenece. Entonces, en esa parte, quiero decirles de que Dios es el que te invita a que puedas tú tomar de lo de Dios. En este año sacamos en cuenta, debemos saber, cada uno de nosotros muy fuerte. Y gracias a Dios se ha logrado, ¿verdad? Aparentemente para nosotros es imposible, pero Dios ha mostrado su poder y Él de muchas formas ha mostrado su amor para con nosotros, de que tanto agarrémonos de eso, de esos beneficios como hijos de Dios, y que este año 2015 sea un año de obediencia, sea un año en el cual podamos disfrutar y darle la gloria de Dios. Amén. Siempre.
Falta la cantata. No, falta que te guste la ofrenda, no. Bueno, primero, no sé si es algo de familia, porque igual que tu hermana camina hacia otro lado. Si tu hermana camina hacia el otro lado, tú caminas hacia el otro lado. Si tú caminas hacia tu derecha, en pocas ocasiones vas hacia tu izquierda, tu hermana va hacia la derecha. Si van a caminar, que tienen que hacerlo, procuren balancear, caminar también para el otro lado. ¿No? Porque si caminan solo para un lado, pues ya les digo, cuando van a una congregación que está partida en dos, los del otro lado se van a sentir como que a lo mejor no lo quieren. Procuren mantener esto, estar atentos. Caminar mucho para acá, a veces es inconsciente, pero caminar mucho solamente es hacia un lado. Por el resto de lo que has estado mencionando, la prédica, el contenido y la forma están muy bien. Bravo. Ahora le toca al pastor para nosotros. No, ya con esto ya tienen 15 prédicas. Un solo día. Aparte de lo que supongo que deben haber escuchado en la mañana. Así que ya tienen 16 prédicas. Ya puedes apagar esto, no sé, ¿quiero firmar? Ya graban acá cuando uno predica ahora en la Molina.